Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos estado hablando acerca del milenio. El milenio, que es un periodo de tiempo de 1000 años, que se ubica al final de estos 6 años proféticos, estos 6 días proféticos, es decir, 6000 años aproximadamente, para cerrar la semana de Dios con un descanso. El 7º día es el descanso, y la tierra descansará, la humanidad también descansará por 1000 años de todo el trabajo, de todo el afán, de toda la maldad, de todo el engaño, de todos los crímenes, de todas las maldades, en resumen, que el hombre ha cometido y ha realizado durante estos 6000 años. Y el Señor lo afirma claramente: será un reino de paz y un reino de justicia, que se cumplirán las profecías, específicamente las profecías del Antiguo Testamento que hemos estado revisando, centradas en el ungido, en el rey cuyo trono no será jamás removido, en el Cristo anunciado tan amplia y vastamente como lo hemos estado haciendo en el programa anterior, específicamente a través de Isaías, del Salmo 2 y de otras escrituras que hoy también tocaremos, pero siempre del Antiguo Testamento, porque curiosamente este reino es una promesa muchas veces reiterada, hecha al pueblo de Israel. Esta promesa que tiene por fin cumplimiento en estos 1000 años, de todas las devastaciones que ha sufrido Israel, de todas las persecuciones que ha sufrido, de todo el dolor que ha tenido que beber a través de sus distintas etapas, las distintas pruebas por las que ha pasado esta nación. Entonces, es una instancia en que se reconocerá a Israel como pueblo, se producirá el reencuentro entre el Mesías y sus hermanos. La Iglesia, por supuesto, no estará ausente, también estará implicada, involucrada. Vamos a ver en el próximo programa, si el Señor permite, quiénes de la Iglesia van a participar con Cristo en su reino, porque ciertamente no van a ser todos los creyentes, sino un grupo selecto, un grupo que tiene que reunir ciertas condiciones, porque si hay un periodo que se establece y cuyos principios funcionan distintos a los que operan hoy, es justamente el milenio. Y aquí una cosa interesante: tanto el tiempo de la gracia que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la Iglesia, estos 2000 años aproximadamente que llevamos, más la eternidad futura, que se producirá después del juicio ante el gran trono blanco. Estos dos periodos están gobernados por la gracia, por la gratuidad de la obra que Dios hace a nuestro favor. Sin embargo, entre estos dos periodos está el milenio, que es excepcionalmente diferente. Sus condiciones, sus características lo hacen totalmente distintos. No es un periodo al cual usted tenga acceso por fe, sino exclusivamente por obras, por méritos. Será una recompensa para ciertos cristianos. Sabemos que el primer grupo que tiene su pasaje, por decirlo así, asegurado al milenio, son los mártires que han muerto por Jesucristo a través de la historia y en el periodo específicamente de la Gran Tribulación. Los demás no sabemos quiénes serán los agraciados con este premio, con esta recompensa tan grande de reinar con Cristo. Y aquí, por supuesto, estará involucrado el pueblo de Israel.
El reencuentro y la participación de Israel será protagónica, como vamos a ver y como ya estamos viendo, partiendo del hecho de que la capital de este reino va a ser Jerusalén. Así que, queridos hermanos y amigos, en esto estamos y en este programa intentamos, con la ayuda del Señor, proseguir en esto de revisar las Escrituras, específicamente a Isaías en sus profecías y por ahí también algún otro de forma fugaz. Así que nos encomendamos al Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tenga pleno control y dominio y nos socorra en esta tarea tan ardua. Porque hablar de estas cosas que nunca hemos visto, porque nunca hemos visto un reino en la tierra que se asemeje a este. Nosotros, nuestra imaginación es escasa y pobre, nuestras capacidades son mínimas. Por eso necesitamos el socorro poderoso del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, quien inspiró a Isaías y a los profetas. Y Él es el único que, inspirándonos a nosotros, para comprender, podamos nosotros vislumbrar con cierta certidumbre en qué consiste el reino y cuáles son sus características. Por eso, Padre, nos inclinamos delante de ti, postramos nuestro corazón, nuestra alma, en adoración y reconocimiento, porque solo tú eres, Señor, capaz de producir en nosotros la luz que nos dará entendimiento, la luz en el corazón, la luz en el hombre interior para poder ver estas cosas. Pero también somos conscientes, Señor, que tú de los sabios y de los entendidos, tú reservaste estas cosas, las escondiste, Señor. Por lo tanto, no estamos nosotros ahí, no queremos estar ahí. Nosotros queremos ponernos en este otro grupo, el de los niños, el de los pequeños, a los cuales sí te agradó revelar todas las cosas. Padre amado, Padre bendito, con este reconocimiento en el corazón y en nuestra boca, nosotros nos abocaremos a examinar las Escrituras para que tú nos alumbres y nos inspires. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Revisamos algunos pasajes de los primeros capítulos de Isaías en el programa anterior. Y también revisamos el Salmo 2, que es un salmo que habla específicamente acerca del reino, del milenio. Luego nos fuimos a Génesis, del capítulo 37 en adelante, para revisar algunos aspectos de la vida de José en su relación con sus hermanos, entendiendo que la historia de José es una historia esencialmente profética, aparte de todas las cosas que le sucedieron, y que son muchas y muy hermosas, algunas de ellas. Todo eso en realidad es una gran profecía, o como se podría decir en términos más estrictos, es una gran alegoría de lo que es la relación, lo que ha sido y lo que es y va a ser la relación entre el Señor Jesucristo y sus hermanos. En el momento presente hay una distancia. Por un lado hay un amor pendiente, un amor atento de parte del Señor hacia su pueblo, pero por parte de sus hermanos hay una absoluta ignorancia, desconocimiento y aún rechazo hacia su persona. Y corresponde a ese gran periodo en que ya José, estando en el trono de Egipto, sus hermanos estaban lejos y había un abismo de separación entre ambos. En ese tiempo estamos, pero va a venir el tiempo en que ellos van a tener que ir a Egipto, en que ellos van a tener que buscar en Egipto la solución a sus grandes problemas, porque allí, en el trono del Señor Jesucristo, va a estar la solución a sus problemas. Allí va a haber pan para alimentarse en medio de la hambruna que va a envolver toda la tierra. Entonces, de eso estuvimos hablando un poco.
Y sabemos nosotros por la historia de José, en la emoción y las lágrimas que hubo en ese reencuentro. Cada vez que nosotros pasamos por esas páginas, no podemos menos que emocionarnos de la forma como José trató a sus hermanos, aquellos mismos que le habían vendido, que le tenían en muy poca estima, aquellos que le envidiaban, aquellos que le rechazaron, cómo el Señor los acogió en sus brazos, cómo el Señor tuvo una mirada muy amplia para decir: todo esto que nos ha pasado ha sido una permisión de Dios para nuestro bien, para que queden en evidencia el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, es una historia hermosa, sin embargo, no podemos leerla sin mirar hacia adelante y mirar el día del reencuentro entre el Señor y su pueblo. Ahora, ustedes saben que hay en las Escrituras una promesa que el Señor le hizo a Abraham y que me gustaría revisar antes de proseguir, y que tiene que ver con, me parece mucho que está ahí en Génesis. (22:17). De cierto te bendeciré, le dijo el Señor a Abraham, después de que Abraham aceptó sacrificar a su hijo Isaac. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí hay una doble descendencia de Abraham: las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Esta arena que está a la orilla del mar es su descendencia carnal, diríamos así, biológica, y tiene que ver precisamente con el pueblo de Israel. Y la otra descendencia que está prefigurada aquí como las estrellas del cielo se refiere a esta otra descendencia espiritual, que es producto de su sacrificio en la cruz, que es producto de la regeneración por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Entonces, esta doble descendencia está en el corazón de Dios. Y el Señor Jesucristo tiene que ver con ambas. De modo que la descendencia según la carne, esta arena que está a la orilla del mar, va a tener que tener un momento de encuentro y de jolgorio, de alegría profunda, porque ha sido demasiado el tiempo que ha pasado lejos uno del otro, y han pasado demasiadas cosas dolorosas, de las cuales también los profetas hablan, que esa doble tristeza, esa doble prueba, dice en algún momento el profeta, va a ser doblemente honrada y recompensada con los gozos que vienen. Vamos a ver un detalle. Isaías capítulo 27 dice así desde el versículo 1: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, también traducida perversa, y matará al dragón que está en el mar. Estas palabras nos hacen recordar aquel pasaje en Apocalipsis capítulo 19, en que el Señor se encarga de la bestia y del falso profeta, y primeramente, y luego del dragón, la serpiente antigua, encadenando a Satanás por 1000 años. Entonces, esto estaba ya en el corazón de Dios en los tiempos antiguos, y aquí nosotros podemos tener esta demostración. Pero seguimos avanzando en la profecía, y en el versículo 6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. La palabra renuevo, ¿se acuerdan lo que recitaba recién Juan Pablo? Y lo que está en Isaías 4 y después en Isaías capítulo 11.
cuando dice saldrá un vástago de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí, refiriéndose al Señor Jesús. Pero acá también dice que los propios israelitas serán considerados renuevos. ¿En qué sentido? En que también ellos estuvieron muertos, como ese árbol muerto, aparentemente, que era el tronco de Isaí, de la cual nació un vástago. Sí, esto pasa mucho en la naturaleza. Especialmente la gente de campo sabe, cuando un árbol es cortado y vienen las lluvias y los hielos del invierno, parece que el árbol muere. Sin embargo, en la primavera surge un renuevo, un vástago o un retoño, y resultaba que el árbol no estaba muerto. Así también, no solo el Señor es considerado un vástago, sino que también Israel mismo aquí es mencionado como un renuevo. Y la faz del mundo llenará de fruto. Eso ocurrirá en el milenio. Israel, la agricultura, toda la parte frutícola, que ya es un ejemplo para el mundo, que ya ha producido verdaderos milagros a partir de los desiertos que están floreciendo. En aquel tiempo, entonces, ellos van a ser capaces de producir en tal cantidad, con tal abundancia, que van a, como dice aquí, sus frutos van a llenar el mundo. Es una cosa preciosa, es un detalle probablemente, considerémoslo como un detalle, pero un detalle precioso. Allí donde hubo desierto, habrá flores y habrá fruto, y ese fruto llenará toda la tierra. En el versículo 13 de este capítulo se dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Claro, Dios no se olvida de los que fueron a Siria y los que fueron a Egipto. Ustedes recuerdan, el reino de Israel, el que heredó Salomón, poco más adelante se divide y vino a Siria y se tomó todas las tribus del norte de Israel, y el reino perdió la mitad de su territorio y de su gente, y esas tribus, prácticamente 10 tribus, fueron llevadas cautivas y desaparecieron y fueron diseminadas por todo el mundo. Eso explica por qué hay tantos israelitas de sangre judía que están viviendo en lugares tan apartados como en Rusia o como en África. Incluso han tomado características fisonómicas, raciales, de los pueblos con los cuales se han mezclado. Sin embargo, el Señor no se olvida de ellos, y tampoco de los que fueron a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes los días de Jeremías? Cuando vino el imperio babilónico, tomó el control de Israel. Jeremías fue a Egipto y huyó a Egipto junto con algunos que escaparon, que Dios los envió para allá. En Egipto entonces hubo una instancia del pueblo de Israel que se propagó y que al final echó raíces en Egipto, y que también serán rescatados en este tiempo. El Señor no se olvida de ninguno de sus hijos. Bendito sea el Señor. Pasamos al capítulo 32, y aquí en los 30, en el 32 y después en el 35, tenemos una de las más hermosas descripciones del milenio. Mire, empezamos en el capítulo 32, verso 1, empezamos con la descripción que se hace del rey. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. El rey y los príncipes. Acuérdense lo que más adelante vamos a ver que dice en Corintios: ¿acaso no sabéis que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Se acuerdan de esas palabras de Pablo? Entonces, los príncipes también presidirán en juicio. Y será que el varón, y aquí comienza a describir al varón, este varón aprobado por Dios, aleluya, el varón
el varón que producía en el Padre un contentamiento tan grande. Por decirlo así, el corazón del Padre latía cada vez que veía a su Hijo en su ministerio terrenal moverse entre la gente, sanando, hablando del reino, curando las heridas, consolando los corazones, como el pastor que es. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. ¿Cuál es la diferencia entre el viento y el turbión? La diferencia es la lluvia. El turbión también tiene viento, pero tiene viento con lluvia. Esa lluvia repentina y violenta con viento, ese es el turbión. Y fíjense ustedes cómo este varón será escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. Significa que en el milenio también va a haber alguna clase, en algún momento, tal como lo veíamos en el Salmo 2, alguna clase de amenaza. Va a haber motines, van a haber reinos, reyes que van a querer levantarse. Eso va a ocurrir probablemente al comienzo del milenio, cuando ellos todavía no perciban o no logren convencerse de que este gobierno va a ser totalmente distinto a los demás. Que aquí no se está tratando de un rey cualquiera, que el gobierno del Señor Jesucristo, su reino, es incomparablemente superior, y todo motín y toda rebelión será severamente castigada. Entonces, tal vez haya momentos de zozobra, especialmente al comienzo, pero este varón, es un refugio y un escondedero en todo tiempo. Ahora bien, díganme ustedes, las palabras proféticas siempre tienen una múltiple aplicación. Es verdad que se escribieron originalmente y principalmente pensando en el milenio, pero ¿cuántas de estas palabras de Isaías nos han traído a nosotros consuelo? Porque este varón no solamente será refugio entonces, ya lo es. No solo será escondedero entonces, ya lo es. ¿Cuántas veces tú lo has comprobado, querido hermano o hermana? Estas palabras lo reflejan también. Será como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Isaías es un verdadero poeta, es un profeta y un poeta. Pocos profetas de la Biblia hablaron como él, profetizaron como él. No solo palabra verdadera, sino palabra hermosamente verdadera. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Los ojos ofuscados son los ojos que no ven claramente, como embotados, como que usted ve y no ve. Es como cuando usted en una carretera de verano ve un reflejo que parece que fuera agua, un espejismo, ojos embotados. Entonces no se ofuscarán los ojos de los que ven, sino que verán claramente, y los oídos oirán atentos. Estas dos cosas que en el presente, hablando espiritualmente, están tan inoperantes. Los ojos espirituales no están viendo, los oídos espirituales no están oyendo. El pueblo de Dios está sordo y está ciego. Dios habla y no hay corazones que escuchen y que atiendan. Los ojos de muchos están siguiendo las veleidades de la vida, embelesados con las imágenes que el hombre crea, y con oídos atentos para otras voces que no son las voces del Espíritu. Por eso nos hacemos un llamado a nosotros mismos. Despierta, alma nuestra, alma mía, ojos sean ungidos, oídos sean tocados por el Espíritu de Dios, para que sus palabras encuentren eco en nuestros corazones. En este tiempo no existirá este problema. Versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Oh, Señor.
No habrá necios entonces, ni lenguas tartamudas. El ruin nunca más será llamado generoso, o el ruin o mezquino también se puede traducir, ni el tramposo o el canalla será llamado espléndido. ¿Qué cosa más importante es esta, queridos hermanos? ¿Cuál es una de las características del mundo en el que vivimos? Este mundo perverso, este mundo injusto, es que el mezquino es llamado generoso y el tramposo, el canalla, es llamado espléndido. Es decir, hay tal ceguera, hay tal manipulación, hay tantos intereses en juego que el mezquino aparece como generoso y el canalla aparece como espléndido. Esas cosas no ocurrirán en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es. El mezquino será reconocido como tal y el canalla tal. El mundo se torna tan difícil para algunos. Por eso hay tantos que cuando llegan a cierta edad, por ejemplo, la edad de la juventud, la adolescencia, hay tantos que cuando comienzan a conocer el mundo se decepcionan y no quieren más vivir en él. ¿Se acuerdan esa frase de los años 70? Para en el mundo que me quiero bajar. Es una demostración de la conciencia de los males del mundo y que aquí van a ser superados y van a ser corregidos. ¿Cómo no va a ser un tiempo maravilloso? ¿Cuántas injusticias se han cometido? ¿Cuántos jueces han juzgado injustamente? ¿Cuánto dinero ha corrido para torcer la justicia? Para hacer que el engañador aparezca como un hombre probo, para hacer que un mentiroso sea tachado de veraz. Oh, maravilloso tiempo. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía al alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Oh, queridos hermanos, cómo se conmueve nuestro corazón al entender que el milenio por fin será el tiempo en que Dios ponga las cosas en su lugar, cada cosa en su lugar, de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su condición intrínseca, no a las apariencias. Nada moverá la mano del Señor en un sentido equivocado. No habrá ni dinero, ni influencias, ni amenazas que puedan torcer el juicio justo de nuestro Rey venidero. Pasemos al capítulo 33. Aquí también. Vean cómo empieza el capítulo 33, versículo 1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, y que haces de lealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer de lealtad, se hará contra ti. La justicia del Señor. Por eso cuando nosotros vemos en el Apocalipsis 17, 18, como la caída de Babilonia, vemos que su juicio es tan aplaudido, digamos, en los cielos. Hay tantas aleluyas en los cielos cuando cae Babilonia, porque con ella cae todo un sistema corrupto, un sistema en el que se aliaron la religión y el poder político y que generaron tantos dolores y angustias a través de toda la historia. Aquí hay un ay contra los que saquearon y nunca fueron saqueados. Los poderosos de la tierra, desde que nacieron hasta que murieron, fueron culpables y protagonistas de cuánta injusticia
de cuánto saqueo, de cuánto robo. Vean ustedes la tierra misma, la naturaleza, los campos hermosos, los ríos, los lagos, todo se lo han apropiado, todo tiene dueño, y muchos de ellos han sido adquiridos por la fuerza, por el robo y el engaño. Saqueadores de la naturaleza y del mundo, en ese tiempo serán puestos en su lugar. Versículo 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, y llenó a Sión de juicio y de justicia. Tanto que se repite cuando se habla del milenio de la justicia, porque este es uno de los más graves problemas que ha tenido siempre nuestro mundo. La justicia rara vez se conoce. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Ciencia en el sentido de conocimiento verdadero. Conocimiento, un conocimiento con sus raíces en Dios, no en los descubrimientos humanos. La ciencia no es lo que nosotros aquí la ciencia aquí no es lo que nosotros conocemos como ciencia. Es la ciencia, la sabiduría, es el conocimiento profundo de Dios, así como el que Salomón tenía. Vean ustedes, Salomón, antes que la ciencia, tal como la conocemos, se haya desarrollado, él podía disertar de todos los animales, de todas la flora y la fauna, con precisión, con sabiduría. Y no había ciencia humana. Era esa ciencia de Dios, otorgada por Dios. Por lo tanto, hay cosas que el hombre no sabe, pese a que él se considera altamente evolucionado. Cuando David contempla las estrellas y el firmamento, él puede inspirarse, y por inspiración del Espíritu Santo puede decir misterios profundos, como lo que está en el Salmo 8, por ejemplo. Entonces, no digamos que la ciencia humana puede provocar en Dios algún asombro o alguna sorpresa, como que el hombre pudiera impresionar al Creador. Es la ciencia que va a reinar en los tiempos del milenio, y abundancia de salvación y el temor de Jehová será su tesoro. Cuánta necesidad tenemos del temor de Dios, porque Salomón bien dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuánto bien le hace a los gobernantes de la tierra, a los dignatarios de la tierra, a los que tienen poder para gobernar las naciones, tener temor de Dios. No es que tal vez ellos deban tener un conocimiento más profundo, más espiritual. Tal vez no debamos exigirle tanto, pero al menos que tengan temor de Dios. Que piensen bien antes de hablar, que siempre tengan en cuenta que por encima de este escenario humano, por encima de estas vicisitudes, existe un Creador, y a Él tendremos que dar cuenta en algún momento. Si fuese así, entonces esos dignatarios, esos mandatarios se conducirían con temor y procurarían el bien y la justicia y tratarían de establecer los principios eternos sobre la tierra. Cuán necesario es el temor de Jehová. Entonces habrá temor. Un temor, claro, no me refiero al temor que las naciones van a tener hacia el reino, va a ser un temor producido como un fruto del Espíritu, sino simplemente como una consecuencia normal y natural de ver que el rey tiene todo poder y autoridad y gobierno, y que es sabio y justo, y que toda rebelión será aplacada y deshecha, y que nadie podrá levantar su voz. Por eso en el Salmo 2 dice que hay que reír con temor, no con desparpajo,
no como si no hubiera ninguna autoridad, ningún ser superior al cual debamos rendirle cuentas. O estamos hablando porque en el milenio no solamente van a estar los que van a reinar con Cristo, sino que van a haber naciones y reinos, y van a haber personas que no van a haber pasado por la muerte y la resurrección. Serán personas tal como nosotros hoy, con la diferencia, como veremos más adelante en otro lugar, de que ellos vivirán una larga vida. Y es muy probable que algunos de ellos van a vivir los 1000 años del milenio. ¿Por qué no? Porque ya en el Génesis encontramos que Matusalén y otros vivieron más de 900 años en esas condiciones casi edénicas, paradisíacas, en que la vida humana sobre la tierra no estaba castigada por enfermedades y por plagas, y por un sol quemante que hiere y enferma. Entonces, en ese contexto del milenio van a haber también estas personas longevas, pero no con una longevidad achacosa y triste como la que nosotros vemos en nuestros días, sino una longevidad llena de vigor y salud y prosperidad. Tenemos que cambiar absolutamente nuestros parámetros. Por eso es tan difícil hablar del milenio, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver estas cosas o a imaginarlas siquiera. Son utopías. Si hay una palabra humana, una utopía, un lugar que no existe, eso significa utopía. Tenemos que imaginarnos un lugar que no existe. No lo hemos visto. Sin embargo, no será una utopía. Lo que el hombre buena de lo que nosotros estamos hablando es real y tendrá cumplimiento en aquel día. Nos cuesta imaginar, pero será así. Que el Señor en su gracia nos conceda entendimiento para ver. Fíjense, en el versículo 20 del capítulo 33 hay una palabra tan hermosa referente a Sión, a Jerusalén. Dice: mira, Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Me trae la frase morada de quietud. ¿Podemos imaginarnos nosotros a Jerusalén como una morada de quietud? De hecho, no lo ha sido jamás desde que se refundó la nación de Israel en el año 1948. Porque siempre está bajo la amenaza, siempre está como en pie de guerra, siempre por sus aires, por sus cielos, hay enemigos que acechan. Jerusalén, morada de quietud. Oh, maravilloso. Lo anunciamos, lo profetizamos. Sí, esta misma Jerusalén, que es permanentemente amenazada, será morada de quietud, porque el Mesías reinará allí, porque Él gobernará allí, y su presencia dará paz, sosiego y quietud, y descanso a todos los suyos. Maravilloso. Isaías 35. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. En las Escrituras se nos muestra a veces como una expresión humana de la naturaleza, como que la naturaleza adopta actitudes, formas, emociones que son propias del ser humano, como cuando dice que los árboles aplaudirán, cuando se invita a que la naturaleza prorrumpa en alabanza, porque Romanos 8 dice que la naturaleza está como en una esclavitud actualmente,
a causa del pecado. Y la naturaleza anhela, ansía la liberación y la manifestación de los hijos de Dios, que será precisamente este tiempo. Y aquí se habla de que el desierto, si hay algo más escaso, más seco, podríamos decir así, más carente de emociones y de alegrías, el desierto que se alegrará, el yermo se gozará. Es decir, esos lugares deshabitados, esos lugares abandonados, esa es una tierra yerma, la tierra que no se cultiva, donde crece la maleza, esas tierras como inútiles, endurecidas, porque no han sido cultivadas ni aradas. El desierto y el yermo se gozará y se alegrará. Queridos hermanos, cuánto más nosotros, o más bien los que reinen, porque no podemos presumir que nosotros vamos a reinar. El Señor nos extienda su misericordia y seamos hallados entre ellos. Que el Señor extienda sobre ti su misericordia para que seas contado o contada entre aquellos que participarán de estas bienaventuranzas. ¿Cómo será ver el desierto florecido y alegrándose? ¿Cómo será ver al yermo en otro tiempo abandonado gozándose? Y la diferencia, ustedes saben, entre la alegría y el gozo. También hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es una cosa más del alma. El gozo es algo del espíritu. Fíjense ustedes, cuanto más abandonado, cuanto más pequeño y vil, más profundo será su deleite, su vindicación. Sí, estamos hablando del reino de Jesucristo. No estamos hablando de ninguna cosa humana, porque en la tierra no hay estas cosas de las cuales estamos hablando. En la tierra no existe un yermo que se goce. En la tierra no existe un desierto que se alegre. Pero entonces ocurrirá. Florecerá profusamente. Y la palabra profusamente significa abundantemente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. El Líbano, reconocida en la Biblia siempre como un lugar, como un verdadero vergel, como un paraíso. La hermosura del Carmelo, el monte Carmelo, allí donde oró Elías, un monte que existe en Israel y que en ese momento, en ese tiempo, era un ejemplo de la naturaleza pródiga y de Sarón, cuando se habla de la rosa de Sarón. Unos lugares preciosos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Se dan cuenta? Ellos verán la hermosura del Dios nuestro. Porque todo eso que estamos describiendo, ¿qué es sino expresión de la hermosura de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios es hermoso? Porque hizo flores hermosas. Tú miras una flor y la observas y la tocas y te das cuenta que ningún ser humano podría ser así. Ningún científico podría hacer eso. Ningún sabio ingenio de la tierra podría siquiera hacer una flor con su delicadeza, con su ternura que inspira. Es la hermosura de Dios expresada en una flor, en un yermo florecido, en un desierto que vive de nuevo, después de haber estado muerto por siglos. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Como que el Señor nos dice: ven ustedes, pueblo mío, esto voy a hacer.
Voy a hacer que el desierto y el yermo florezcan. Y no puedo hacer con ustedes algo similar. No se depriman, no se entristezcan, no se abatan. Están pasando por dificultades. Son hoy un desierto en muchos aspectos. Son hoy un yermo en muchos aspectos. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis.